Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí de nuevo en otro webinar de la oficina Acelera Pyme Mallorca. Hoy tenemos con nosotros también a mi Bondía, que nos va a hacer este pedazo de masterclass de cómo impulsar tu resiliencia y determinación en tiempos inciertos, que tanta falta nos hace, la verdad. Y bueno, seguro que tú vas a hacer una presentación. Yo solamente quiero decir que la oficina Acelera Pyme Mallorca, pues estamos para impulsar la transformación digital y la digitalización de pymes profesionales y emprendedores y emprendedoras. Y bueno, en nuestra web están todas las formaciones que hacemos, como esta, tanto físicas como presenciales. Aunque estamos en el territorio de Mallorca, viva la globalización, a raíz a través del online, pues se puede ver desde cualquier sitio. De hecho, bueno, comentaba contigo, Ami, que la masterclass que diste la semana pasada, pues ya tenemos bastantes descargas y peticiones de gente que no pudo asistir. Así que nada, si nos estáis viendo en diferido, pues esta es la nueva normalidad. Así que es lo que hay. Yo me quito ya, simplemente, bueno, estaré hasta el final y luego vuelvo a entrar para despedir. Y nada, Ami, te dejo ya a ti si tienes que compartir. Muy bien. Bueno, gracias Álvaro. Pues nada, voy a compartir pero en un ratito. Ya sabes que a mí al principio me gusta presentarme así. Gracias Álvaro, es un lujazo volver a estar aquí con vosotros, con gente emprendedora, con gente con ganas de hacer cosas, porque al final los emprendedores si tenemos son ideas y ganas de implementarlas, ¿no? Así que el otro día estuvimos hablando de Mundo de Valientes, una serie de herramientas que no son puramente técnicas, que para eso ya hay otros profesionales que vienen a hablar de este tipo de cosas. Yo, en mi caso, os hablo de esas habilidades que tienen que ver más con la persona, que debemos de autoliderar el aprendizaje, pero que realmente cuando vienen retos, grandes retos con los que convivimos a diario, que ahora luego los veremos, esos retos, pues son las que realmente te van a permitir no solo convertir el reto en oportunidad, sino brillar, ¿no? Ante la incertidumbre también. En este sentido, me gusta brevemente, porque ya me presenté en la sesión anterior, pero bueno, para que me conozcáis y también para que sepáis por qué hablo de estos temas, ¿no? Porque creo que es más fácil hablar de algo cuando lo has transitado por alguna razón. En este caso, resiliencia y determinación, pienso que todos en la vida a veces lo hemos elegido, otras veces no lo elegimos y tenemos que agarrarnos a esa resiliencia y esa determinación para darle la vuelta a una situación. Así que bueno, yo os cuento un poquito mi historia brevemente, porque ya la conté la otra vez, pero que desde luego ahí aprendí en esa primera historia que me sirve para que me conozcáis a entender que la resiliencia y la determinación son esenciales ante los tiempos inciertos, bunny, como llaman los expertos, caóticos, ¿no? Imprevisibles en los que vivimos, pues son esenciales. Esta historia que os quiero contar me remonto unos cuantos años atrás. En mi caso, con 16 años yo era muy fan de un cantante, ¿no? Como ya os conté la otra vez, de Alejandro Sanz. Iba a todos los conciertos, no me perdía nada que tuviera que ver con él. La realidad es que pues llega un momento donde dices, yo quiero conocer a mi cantante favorito, Alejandro Sanz. Claro, en aquel momento cuando tienes 16 años y dices que quieres trabajar con él, que era lo que yo, ¿no? Pues me fijé ahí, dicen, ya, hay esta niña, ¿no? Ay, qué graciosa, qué graciosa. Pero los años siguen pasando y yo sigo diciendo que yo quiero trabajar con él. La realidad es que al final fueron 10 años, ¿no? 10 años de camino hasta que un día me convertí en su jefa de prensa. Si quieres conocer la historia, puedes ver la masterclass anterior. Aquí va el resumen. 10 años, ¿no? Mandando currículum a la misma empresa de management, era la empresa de mis sueños, donde estaba bueno, le representaban a él a nivel mundial. Y yo le mandaba el currículum y ese currículum al principio pues solo ponía estudiante de instituto, después ponía estudiante de primero de periodismo, que fue una carrera que estudié, me gustaba, por supuesto, pero también yo era consciente que era una carrera que me permitía acceder a personas como él. Así que yo con haberle hecho una entrevista, siempre digo eso, ¿no? Con haberle hecho una entrevista habría sido feliz.
Sin embargo, bueno, pues la vida me dio la oportunidad de, como estaba diciendo, ¿no? De al final ser su jefa de prensa. Entonces, bueno, pues los 10 años donde ese currículum fue estudiante de instituto, licenciada en periodismo, mi primer trabajo en la industria de la música, que fue en el Festival Viña Rock, muy rockero, muy música alternativa, pero yo ya era colega, ¿no? Porque ya estaba en la industria. Después un máster en industria de la música, hasta que finalmente pues entró de becaria en la agencia NRLM, la oficina de management de Alejandro Sanz. Entró de becaria y bueno, pues después me hacen asistente del departamento de comunicación al año y pues al poco tiempo, llevaba como de un año y poco, pues llega mi gran oportunidad, estaba en el momento y el lugar oportuno y la persona que lleva la prensa en mitad de una gira mundial, bueno, internacional, ¿no? No puede ocuparse a la gira el tren de los momentos y ahí que me llaman a mí, que yo no tenía experiencia, si me lo dijeron me dicen, a ver, eres muy joven, yo tenía 25 años, no tienes experiencia, pero siempre te vemos con una sonrisa y que todo lo que te decimos, pues que estás encantada de hacerlo, ¿no? Así que me dijeron, nos gustaría proponerte si te gustaría ser la nueva jefa de prensa de Alejandro Sanz. O sea, imaginaos, si yo con haberle hecho una entrevista habría sido feliz y realmente pues lo que me estaban diciendo era viajar por el mundo a su lado, conocer muchos países, a distintas personas y como ya os comenté la otra vez, el aprendizaje que me llevé de esta experiencia, ¿no? Que la llevo aquí grabada a fuego, es que los sueños con foco, con tenacidad, con resiliencia, que es el tema que vamos a hablar hoy aquí, y determinación, a veces se pueden cumplir. 10 años, ¿no? Llevo este camino. Parece, dicho así, es como, 10 años, o sea, parece corto, no sea corto, se dice rápido, mejor dicho, se dice rápido, pero 10 años son muchos años en los que, pues lo normal, ¿no? La gente te dice, eso es imposible, sienta la cabeza, que tienes, ¿sabes? Cógete algo con salida, pues esas cosas las oyes mucho. Y ahí, ¿no? Pues esa escucharte internamente y decir, bueno, yo voy a intentarlo. O sea, no sé hasta dónde voy a llegar, pero sé que, sí, que esto está alineado con lo que a mí me apasiona, que es la música, y dentro de la música me apasionaba especialmente el pop y Alejandro Sanz. Esto era así. Entonces, no sabía hasta dónde podía llegar, pero sí que sabía que si tenía ese faro, bueno, pues mis pasos irían encaminados a él y más lejos o más cerca, pero al menos lo que hacía estaría en coherencia con lo que a mí me hacía vibrar, ¿no? Así que esta experiencia que os he contado ahora, más allá de para presentarme, para que sepáis, ¿no? Es porque creo que la resiliencia también, como ya veremos, se trabaja, pero las experiencias de la vida te curten y por tanto la edad también, ¿no? Siempre y cuando que tú estés abierto al aprendizaje que te trae cada cosa y a entender que de la noche a la mañana las mejores cosas en la vida no pasan. O sea, viene de un, ¿no? Pasito a paso, con foco y bueno, pues con esa determinación de no rendirte, de que me caigo pero me levanto. Y siempre aprendo, ¿no? De cada cosa. Bueno, pues esta es la presentación que os quería hacer y ahora ya sí que contaros un poco por qué nos interesa mucho el tema de la resiliencia. Nos interesa básicamente porque, ya lo ha dicho Álvaro, ¿no? Un poco así, nos interesa mucho con este mundo, este planeta en el que vivimos. Teniendo en cuenta que tenemos 3 tipos de retos a los que vamos a tener que hacer frente todas las personas a lo largo de nuestra vida, la resiliencia y la determinación es el salvavidas que nos va a mantener a flote. Por un lado, tenemos los retos globales que os voy a contar que no sintáis, ¿no? En los últimos años hemos tenido una pandemia, hemos tenido Dana, hemos tenido Volcán, hemos tenido la Filomena, en fin, apagones, las guerras, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Nos hemos acostumbrado, bueno, no nos queda otra, no nos queda otra más que acostumbrarnos a sobrevivir y, mejor dicho, a sacar todo lo bueno que se pueda sacar de un mundo tan incierto en el que vivimos. Los expertos, como ya adelantaba antes, lo llaman entorno bunny, que significa en inglés pues frágil, ansioso, imprevisible, en definitiva, totalmente caótico. Eh, entonces, no, las respuestas del pasado no sirven para el presente. Teniendo en cuenta que esto es así, lo mejor que podemos hacer es preparar esa mochila de herramientas, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Para hacer frente a estos retos. Entonces tenemos los retos globales. Ya no vale, ¿no? Hacer como el avestruz, meto la cabeza, esto ya pasará, la guerra, la pandemia, todo eso
pasa, pero hay que transitarlo y tenemos que cambiar a veces nuestra manera de trabajar, nuestra manera de vivir, etcétera, etcétera. En fin, todos los que estáis aquí estoy seguro que esto lo habéis vivido, porque ha pasado en unos muy pocos años. Entonces, estos son los retos globales. Luego tenemos los retos profesionales. Algo que también experimentamos todos. Antes nuestros padres, nuestros abuelos, pues normalmente tenían un trabajo a lo largo de su vida, entraban y se jubilaban en ese trabajo, ascendían y bueno, y tenían una vida tranquila, con unos ingresos que además normalmente pues iban creciendo conforme tú crecías dentro de esa empresa. Si emprendías, oye, el que se montaba una ferretería o una tienda de zapatos, pues normalmente esa tienda o esa ferretería, pues eso, iba creciendo, siempre había como una progresión hacia adelante, pero poco cambio más allá de esto, ¿no? Hoy no sabes si vas a ir adelante o atrás, si vas a tener que cambiar de sector, tienes que estar preparado para hacer una cosa y después convertir ese proyecto en algo tecnológico, en una app, a trabajar físico, pero luego de repente hacerlo online porque estamos en una pandemia, ¿no? Por ejemplo, bueno, una Dana, que aquí, pues yo estoy en Valencia, pues de repente son muchos locales, pasó un poco como en la pandemia, no podían trabajar y también es como aquella experiencia que habíamos vivido ya en la pandemia, de repente pues muchos empezaron a trabajar online porque en el físico ya no se podía, ¿no? Entonces, bueno, pues estos retos profesionales que antes no existían, ahora sí existen. La generación Z va a pasar por una media de 30, y esto va cada vez en aumento, de unos 25, 30 trabajos a lo largo de su vida. O sea, en fin, antes, como hemos dicho, a veces era uno, entrabas de jovencito y te jubilabas, ¿no? En ese trabajo. Así que hay que estar preparados para ese cambio. Y de tercer lugar, tenemos los retos personales. A veces nos creemos invencibles, el ser humano, ¿no? En ese ego que a veces tenemos y realmente pues somos muy frágiles y lo mismo tenemos una enfermedad, que se nos muere pues alguien cercano, que tenemos una ruptura sentimental y todas esas cosas te afectan, ¿no? Profundamente. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de retos que todos sufrimos, lo mejor que podemos hacer es preparar esos mecanismos que nos van a proteger ante estas situaciones. Aquí la clave es trabajar la resiliencia y la determinación. La resiliencia entendida como la capacidad de adaptarnos a la adversidad y la determinación como la capacidad para liderar nuestra vida, de asumir nuestras decisiones y nuestros compromisos. Y las personas que trabajan ambos factores, resiliencia y determinación, que yo lo englobo bajo el nombre de energía vitalista, que es esa fuerza interior que todos tenemos dentro y que nos permite salir de los atolladeros más profundos que ni nos imaginábamos que podríamos salir. Estas dos herramientas está comprobado que las personas que tienen esa resiliencia y esa determinación llevan mucho mejor una separación sentimental, llevan mejor un despido, llevan mejor una situación de ruina profesional, vamos, de emprendimiento, de un proyecto que no te funciona y tienes que volver a empezar. Incluso se recuperan antes de una enfermedad. Así que, pues por todo esto, nos interesa mucho trabajar, como estábamos diciendo, en nuestra resiliencia y determinación. Voy a compartir, ¿vale? Ahora que ya nos hemos visto las caras, nos hemos conocido. Vale, compartir. Álvaro, no sé si lo veis, ¿estoy compartiendo o no? Sí, sí, estás compartiendo la pantalla. Ah, sí, vale, vale, genial, genial. Vale, os voy a poner, esto os lo cuenta, ahora. Esto es siempre así rapidito, pues aquí era fan de Alejandro Sanz, ¿no? Con 15 años dándole la mano. Esto es después, cuando ya entro a trabajar con él. En ese camino de cuando ya transito durante 4 años, mi primera etapa con Alejandro Sanz, tengo que dar un giro también quiero ver el otro lado del mundo, el tema de me voy con una ONG y bueno,
llevo el tema de comunicación bueno, búsqueda de proyectos, y eso también fue otro camino, ¿no? Que te contacta con otro tipo de mentalidades. Creo que es esencial abrir tu mente también, porque eso relativizas los problemas y te hace ver otras perspectivas. Entonces a mí esto también me enseñó bueno, a reforzar, ¿no? Esa resiliencia, que es el tema que estamos tratando. Estuve 5 años aquí y luego otra vez volví a trabajar con Alejandro Sanz en 2 giras internacionales más, y lo compaginé bueno, con mi trayectoria ya como conferenciante, como escritora, también como emprendedora de mi Academia Mundo de Valientes, y con mis colaboraciones en medios de comunicación, ¿no? Como por ejemplo el programa Emprende de Televisión Española, donde pues he estado durante 10 años. Entonces ya, bueno, a partir de aquí ya es lo que se está contando de la energía vitalista, y vamos a ver esa caja de herramientas que os tengo aquí preparadas. La primera, que yo siempre hablo, ¿no? de la mentalidad boom, de la mentalidad ganadora, enfocado a la resiliencia. La mentalidad boom es esa mentalidad de crecimiento, de me caigo y me levanto las veces que haga falta. Vamos a ver las distintas patas de las que está formada. El boom, la B de busca la pasión, en el sentido de cuando uno está en una situación difícil, donde la resiliencia la necesitamos, conectar con... A veces es propósito, que es como la pasión más grande, ¿no? Aquello que te mueve desde la manera más profunda, que puede ser tu vocación de ayudar a un sector de la sociedad. Pueden ser tus hijos, puede ser a veces pues un hobby también, ya no es ese propósito, pero a lo mejor a ti pues el tenis te gusta mucho, la cocina, etcétera, ¿no? Pero conocernos y saber qué es aquello que nos apasiona nos permite que en momentos donde la resiliencia nos tiene que acompañar, porque estamos pasando un momento difícil, conectar con aquellas cosas que nos apasionan va a ser un faro para que tire de nosotros y nos saque, ¿no? de ese atolladero. Entonces, hay que entrenarlo, esa mentalidad, ¿no? Pues ese sería el primer ingrediente, tener claro cuáles son las cosas de esta vida, tantas cosas maravillosas que tenemos en la vida, y que debemos de detectar, que hay personas que nunca se lo han planteado. ¿Qué te apasiona a ti en la vida? Pues eso hay que tenerlo detectado para que, en general, porque nos va a hacer más felices ser consciente de ello, pero para los momentos difíciles va a ser salvavidas, que te va a hacer, bueno, pues salir del barro. La siguiente idea es omite límites. Aquí tenemos 2 límites, los límites internos fundamentales, la voz, el pepito grillo que tienes. ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas en los momentos de oscuridad? ¿Es de los que te dices, de aquí no voy a salir, de este agujero no salgo? O por el contrario, vamos, poquito a poco, vamos a salir, vamos a conseguirlo. Ni qué decir, ¿no? Que esto es esencial. Cómo te hablas tú es el 70% de conseguir salir de un bache. El otro día, aquí vuelvo a remitiros a la otra charla, hablamos de las afirmaciones positivas, que es una herramienta interesante para ayudarnos a trabajar ese lenguaje interno que nos empodere. Pero hoy, otra cosa que os animo a hacer es, cuando estás en un momento difícil, intenta acordarte de otros momentos oscuros que has pasado ya en tu vida y cómo has salido de ellos. O también te puede ayudar pensar en otras personas que han estado en una situación de oscuridad, como tú estás en ese momento, y ver cómo salieron ellas. Eso también va a hacer que ese discurso interno, oye, te dé fuerza. Si otros lo han conseguido, también puedo. Si yo lo hice en otra ocasión, también voy a poder. Entonces, bueno, pues esa manera, ¿no? de trabajar ese discurso interno. Y luego está otro límite es el entorno. Tienes personas que, aunque esa dificultad en la que tú te encuentras ahora mismo empiezan, ¡buah!, de ahí no sales. O sea, esto ya ha sido vamos, tu fin. O estás rodeado de personas que te dicen, ánimo, vamos, yo te echo una mano, sal de aquí, o sea, vas a poder. Eso es importante. Os voy a poner un vídeo, ¿vale? Espérate, porque voy a dejar de compartir y poner el audio, que no lo he puesto, que habla precisamente del efecto Pigmalión. Rodéate de gente que crea en ti más que tú en ti mismo, y llegarás hasta el infinito y más allá. A ver, que no... Espérate, que ponga el audio. Vale. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca.
Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Pues bueno, yo creo que este vídeo muestra mucho, ¿no? La importancia de rodearnos de gente que cree en nosotros y en los momentos difíciles más aún. La siguiente idea, olvida el confort, es muévete, muévete, porque aún, o sea, cuando estás en esa oscuridad, si bien es cierto que a lo mejor al principio necesitas un tiempo de asimilar, pero no te puedes quedar paralizado. Esa opción no es posible. Al final es un reto que tienes, la vida te lo ha puesto delante y tienes que ir poquito a poco. Ya veremos cómo, ¿vale? Esa estrategia, pero te tienes que mover, tienes que... El juego es así, hay que moverse, entonces esto va precisamente de eso, olvida el confort, pasa a la acción. Finalmente, la última idea, la M de marca la diferencia. Yo siempre digo que cuando estamos en un momento de dificultad, como os he comentado, hay que tener referentes, personas que hayan pasado por cosas parecidas, porque eso nos da la fuerza de decir, oye, se puede, otros lo han hecho, pero al final cada caso es distinto y cada persona es diferente y tú tienes que utilizar la fuerza, las fortalezas, las herramientas que tienes para salir a flote. Que en la otra sesión hablamos de la importancia del autoconocimiento. Hoy lo voy a tocar también un poquito, que es esencial el conocerse a sí mismo porque es el pilar que te va a permitir saber qué hacer o qué es aquello que en esos momentos te van a, ¿no?, hacer de trampolín y especialmente en esos momentos cuando más autocuidado, por así decirlo, te tienes que dedicar. Autocuidado, yo que a lo mejor es el momento en el que tienes que aprender a decir que no a ciertas propuestas que te llegan, porque necesitas tiempo para ti, para cargar las pilas, ¿no? Y para replantearte cómo salir de esa situación. En definitiva, pues encontrar tu manera, porque cada persona somos distintos y pues cada uno sabe qué es lo que necesita, ¿no?, en esos momentos. Así que esto sería esa mentalidad boom, mentalidad boom que os comentaba. La siguiente idea sería la gestión emocional, que bueno, tampoco me voy os invito a que escuchéis la otra sesión, pero sin duda es esencial conocernos, porque en los momentos de dificultad, como ya estaba diciendo, pues saber qué es lo que te calma dentro de cuando tienes ansiedad, que a cada uno le sienta bien una cosa. Yo, por ejemplo, si tengo un momento de ansiedad o de enfado, me viene bien irme a dar un paseo, por ejemplo, aunque sean 15 minutos, salir a la calle que me dé aire. Si tengo un jardín, pues muchísimo mejor, o a lo mejor es hablar con mi hermana, o son cosas que cada uno sabe que te regulan, ¿no? Así que la otra vez también dimos algunos tips. Como tips que os doy hoy, en general, la, la escritura terapéutica que llaman es muy buena, ¿no? El saber, el plasmar tus ideas en un papel o en el ordenador. En papel es mejor. Vuelcas toda esa tensión y eso hace que te desahogues. Y ahí hay una limpieza, no estás sacando la basura que te permite luego pues estar mejor. Incluso luego cuando lo relees eres capaz de ver las cosas desde otra perspectiva, incluso quitarle a lo mejor esa intensidad que tú
has sentido con algo en concreto que te ha pasado. Entonces, bueno, esta sería la segunda idea, la importancia de mirar hacia adentro. También algo muy fácil que todos podemos hacer, ¿no? Para trabajar ese autoconocimiento, lo de alejarnos del ruido. Yo creo que es el principal mal que tenemos hoy en día, que vivimos en una sociedad o sea, de planes de principio a fin, desde que te levantas hasta que te acuestas, tu agenda está llena de cosas. Es que pasa lo mismo en los fines de semana y en los tiempos de vacaciones. O sea, lo llenamos, nos lo llenan, o sea, todo por el fondo huir de ese momento de parar y de reflexionar qué quiero, qué me hace feliz. Esto, aquellas personas que tienen que esto al final te da autoestima. Cuando tú te conoces, eso te hace sentir fuerte porque sabes cómo manejar situaciones difíciles. Las personas que tienen una autoestima fuerte ante los momentos de dificultad van a salir mucho más reforzados, porque además está claro que cuando una persona tiene un bache, tu autoestima baja, porque la autoestima no es siempre igual, ¿no? Hay momentos de mucho que te sientes súper popular, ¿no? Y que eres el rey y la reina del mambo por X, ¿no? Que haya podido pasar. Y hay otros momentos, pues un fracaso profesional, ¿no? Un despido, un proyecto que no sale, que los inversores no apuestan por ese proyecto que te hacía tanta ilusión. Entonces, si tu autoestima se ve dañada, pero aquel que la tiene trabajada, el bache que hace esa autoestima es mucho menor que el que nunca se ha preguntado este tipo de cosas, ni ha liderado ese autoconocimiento que estábamos comentando. El que sí se conoce bien, tiene herramientas para manejar el malestar que puede tener en ese momento. Esa curva, ¿no? De autoestima, poquito a poco, o sea, aparte que es más pequeña que otros que caerán más en picado, poco a poco, ¿no? Irá subiendo y volverá a esa media que tiene de manera habitual. Así que esa sería la segunda herramienta que nos interesa cultivar. La tercera tenemos la estrategia y aquí os he traído esto, ¿no? El hachimaki. Aquí lo tenemos. Seguramente, a ver, aquí. A lo mejor alguno os suena de alguna película, ¿no? De Karate Kid, entre otras, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es como la más famosa. Esta cinta que se la ponen los japoneses, lo que quiere decir precisamente el círculo rojo significa foco. Y estas letras es el sueño o la meta que escriben, porque es la que quieren cumplir. Lo usan muy a menudo, lo usan para cuando tienen un examen, para que les salga bien, las mujeres que están embarazadas cuando van a dar a luz. En definitiva, tengo algo, ¿no? Algo que me asusta, que es un reto, pero con foco, a ver si consigo, aquí, eso es, con foco, que es el punto, con foco, sé que lo voy a conseguir. Entonces, esto llevado a nuestro terreno de resiliencia y determinación, lo que hay que saber es que cuando estás pasando por un momento de incertidumbre un momento difícil, o sea, las cosas no se solucionan normalmente, de la noche a la mañana. Requiere de un pasito a paso. Si tú dices, ¿cómo puedo, por ejemplo, cómo consigo salir de, mm, de, de esta enfermedad, ¿no? Imagínate, tienes una enfermedad, ¿cómo consigo salir de esta enfermedad que me han detectado? Pues que de la noche a la mañana va a ser complicado. Vas a tener que, bueno, pues hacer a lo mejor rehabilitación, vas a tener que tomarte una serie de medicación, vas a tener que trabajar tu mente para automotivarte en ese momento difícil y así, ¿no? Así, tic, 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 tic. Lo que parecía que era imposible, un día va y lo tienes en tus manos. Otro ejemplo, no tiene por qué estar en un momento difícil, pero sí que es un reto que te marcas. En este caso, pues yo que os he contado la historia del principio de Alejandro Sanz. Ese sueño que parecía imposible de 10 años, si yo de la noche a la mañana digo, yo quiero trabajar con Alejandro Sanz, lo normal te tiene imposible, claro. Pero si tú lo desglosas y dices, ¿qué cosas a cortito plazo? Estudiar esto, después este máster, después, ¿no? Pam, 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 pam. Vas haciendo que eso que parecía imposible lo has convertido en pequeñas metas a corto y medio plazo que son accesibles. Por supuesto, esta escalera que tú te vas creando, hay que saber que es dinámica,
porque, bueno, cuando subes un peldaño, de repente ves cosas que antes no veías, soluciones que antes no tenías, personas que te pueden ayudar. Entonces, simplemente ya hemos dicho que hay que moverse, ¿no? El movimiento es lo que permite que vayamos avanzando. Y segundo, que hay que marcarse esas pequeñas metas a corto y medio plazo. Con estrategia. En definitiva, lo que estamos hablando aquí es de esa estrategia, que de hecho os cuento aquí una pequeña historia de un faraón que llamó a los dos constructores más importantes de Egipto y le dijo, aquel que me construya la pirámide más rápido se llevará un tesoro, y gran tesoro de oro, diamantes y rubíes, y el que no lo consiga, le cortaré la cabeza. O sea, hay un ganador y un perdedor. Así que más os vale poneros las pilas para que esa pirámide esté lo más rápido posible. El caso que, bueno, el constructor A se va corriendo a buscar gente, obreros, que le ayuden a construir la pirámide. Se pone manos a la obra, el hombre ni come, ni duerme, ni desayuna, todo porque todo el tiempo está dedicado a construir. De hecho, la pirámide va súper rápido y llega un momento en ya que el hombre ya dice, o sea, y se empieza a relajar porque dice, estoy flipando, o sea, estoy yo que ya tengo media pirámide construida y el otro, mi contrincante, no se sabe nada de él. Bien, un día es el constructor B, que se había metido en su casa y ya no se había sabido nada de él. El constructor B abre la puerta de su casa y sale, pero no sale solo, sale con una máquina que ha creado en ese tiempo y la máquina lo que hace es, ¿no? Lleva un brazo, tic, 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 coge los ladrillos, los va colocando, tic, 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 tic. El resultado es que con esa máquina la pirámide la consiguió construir en un tiempo récord, ganando al otro. Así que el otro, vamos a dejar que se escape, salió huyendo y el constructor B, que parecía al principio que estaba perdiendo, fue el que se llevó el tesoro. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no? A veces cuando tenemos ese reto sobre la mesa, directamente ponernos manos a la obra, sin siquiera pensar cómo hacerlo? Directamente no te tiras a la piscina y empiezas a nadar. Dices, bueno, ¿y por qué no pienso primero y qué sería lo mejor que tendría que hacer? Así que bueno, este punto, esta herramienta de lo que va es precisamente de eso, de parar para crear una estrategia. ¿Vale? La siguiente idea es la de relativizar. Y aquí de lo que estamos hablando precisamente es de tomar perspectiva de los acontecimientos. Muchas veces perdemos esa capacidad de darle la importancia justa a las cosas y a veces pues un atasco nos arruina el día. Entonces, aquí os propongo la teoría del 10-10-10, que es de Susie Wells, es una periodista norteamericana, bueno, que ella desarrolla esta teoría y que a mí particularmente me parece súper interesante. Cuando ocurre algo que nos genera esa tensión, te tienes que hacer 3 preguntas. ¿Esto que me ha pasado me seguirá importando dentro de 10 minutos? ¿Esto que me ha pasado me seguirá importando dentro de 10 meses? ¿Esto que me ha pasado me seguirá importando dentro de 10 años? Porque si lo piensas, imagínate que se te ha roto un jarrón chino que te trajiste de un viaje, te encantaba. Y por supuesto, cuando se te rompe, estás súper cabreado. Y cuando te haces esta pregunta, dices, ¿dentro de 10 minutos me seguirá generando este malestar? Pues sí, porque estaré todavía muy disgustado. ¿Dentro de 10 meses seguiré así de enfadado? Pues seguramente no, es más, ya a lo mejor ya me acuerdo poco del jarrón. Y dentro de 10 años te acordarás del jarrón, pues ya no sabrías ni cómo es ese jarrón. Entonces, esto lo que permite es darle esa importancia que realmente, bueno, pues tienen las cosas y no ahogarnos en un vaso de agua. Así que, bueno, esta sería una de las claves. Otra es la de orientarnos a la solución. Cuando nos pasa algo, como por ejemplo, te cae una mancha de café en la camisa y tienes una reunión muy importante con inversores, tienes 2 opciones, o ponerte a protestar y a enfadarte cuando ¡ah, se me ha caído la mancha! ¿No? Y estás súper enfadado y entonces eso va a afectar a tu exposición delante de esos inversores porque las emociones se contagian. Entonces, si tú te cabreas muchísimo, pues por esa mancha, pues bueno, pues y aparte no, ahí seguirá la mancha. Entonces puedes hacer, hay dos caminos. Uno,
es orientarte a la solución, es decir, oye, pues me cambio de camisa si tengo otra, o alguien me puede dejar otra, o comprarme otra si hay alguna tienda por ahí cerca, o limpiarla, ¿no? Tal. Y si no tiene solución, aceptación, porque hay veces que uno tiene que saber que hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Aquellas cosas que no dependen de nosotros es que lo único que van a hacer si nos ponemos a luchar contra eso es frustrarnos, enfadarnos y generarnos un malestar interno que va a repercutir en todo lo que hagamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, que no tiene solución. Realmente yo he hecho todo lo posible, todo lo que estaba en mi mano para que eso se solucionara y no se ha podido. Primero voy a estar tranquilo porque sé que al menos lo he intentado y he hecho todo lo posible que estaba en mi mano. Y cuando no, pues lo que digo, aceptación. Y a partir de la aceptación, cuando uno acepta algo, es capaz de construir, porque es capaz de ver otros caminos. Entonces, bueno, pues ante los problemas aprendamos a relativizar. Y la siguiente idea que os quería compartir es la idea de gratitud. Y aquí tiene que ver con cómo vemos la vida. Hay personas que ven la vida pensando que todo es un milagro y otras personas que piensan que nada lo es. Esta frase la decía Albert Einstein, a mí me parece maravillosa y con una gran, ¿no? Que es así, lo vemos en nuestro día a día. Entonces, al final, por eso me he traído este cubo, ¿no?, de colores. La vida tiene muchos colores, tú lo eliges, como la famosa frase, ¿no?, de los lentes que te pones. Bueno, pues efectivamente, si yo me pongo el rosa, veré todo, o sea, mi mundo será rosa. Si me lo pongo azul, será azul. Es decir, la misma realidad, según quien la mire desde su filtro, será de una manera o de otra. Entonces, nos interesa fomentar esa gratitud. La gratitud es un sentimiento muy poderoso porque las personas que sienten gratitud no pueden sentir rencor, no tienen ira, porque es incompatible. Entonces, nos interesa mucho fomentar esta emoción, este sentimiento. La manera de hacerlo es, bueno, hay que saber que la gratitud nos viene también en el ADN, en el sentido de que allá donde hayamos nacido, la familia que nos haya criado, las experiencias vitales que hayamos tenido, todo eso va a marcar nuestra manera o el nivel de gratitud que tengamos, pero también hay una parte que nosotros podemos trabajar. Poniendo, como estábamos diciendo, mucho tiene que ver con esa toma de conciencia de pararse en el aquí y el ahora, de romper con ese ruido y a veces algo tan sencillo como pues eso, valorar cuando uno está cerca del mar y ver vosotros que estáis en Mallorca, ¿no? O bueno, lo vais a ver muchas de cualquier parte de estos online, pero bueno, la organización la tenemos en Mallorca, pues darte ese paseo junto al mar, viendo el atardecer, todo eso siendo consciente, dejando a un lado, no escuchar música, nada, ni podcast, ni nada, disfrutar de eso y tomar conciencia de lo que tenemos, ¿no? O de la belleza de la vida, de la gente que nos quiere, que tenemos. Una vez más, ¿dónde pones la mirada? ¿En lo que tienes o en lo que te falta, ¿no? De alguna manera. Porque si nos fijamos en lo que tenemos muchas cosas y a veces no nos fijamos en ellas. Aquí hay un ejercicio que a mí siempre me gusta, yo lo trabajo mucho, aparte lo trabajo con mis hijas también porque quiero que impulsen esta gratitud que creo que nos hace ser personas felices y ver la vida desde otra perspectiva que, como decíamos, en este mundo donde la incertidumbre convive, donde el hoy es así, mañana es allá, es necesario tener esa mirada de gratitud que nos hace confiar en nosotros. Entonces, bueno, yo el ejercicio que hago conmigo misma y que hago con mis hijas es todas las noches, por ejemplo, antes de dormir, siempre, más allá del día de perros que hayas podido tener, ¿qué tres cosas, ¿no? ¿Qué tres cosas bonitas te han pasado hoy? O tres cosas por las que vale la pena dar las gracias. Y esto lo que nos obliga al final es, a pesar de todo lo malo que haya podido pasar ese día, si ha pasado, siempre hay cosas por las que vale la pena. Hay que entrenar la mirada, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues esta sería esta quinta herramienta. Para terminar, me gustaría comparar la resiliencia, ¿no?, con el bambú, que no sé, supongo que conoceréis un poco esta planta, que es muy llamativa, ¿no?, y muy especial porque
es muy de Asia, aunque también en Latinoamérica también tienen campos de bambú. Pero bueno, las características principales del bambú es la siguiente. Cuando tú plantas una semilla de bambú, tienes que tener una gran capacidad de ser paciente, porque durante 7 años, ni más ni menos, no vas a ver absolutamente nada. Durante 7 años, esa semilla que has plantado va a estar ocurriendo, todo lo que va a estar ocurriendo va a ocurrir bajo tierra. Es decir, no es visible a nuestros ojos, pero eso no significa que no esté ocurriendo cosas, como os decía. En esos 7 años, esa semilla está generando sus raíces, incluso sus minerales, es decir, todo lo que necesita. Cuando han pasado esos 7 años, ¡pum! Aparece ese primer brotecito verde y en 6 meses, ahí sí que sí, es capaz de llegar a medir entre 25 y 30 metros de altura. Con una característica además, que es que esa planta es fuerte y flexible a la vez. Eso es la resiliencia, es la capacidad de ser, bueno, ya sabéis que el bambú puede venir un tsunami, un terremoto, que esa flexibilidad hace que no se rompa y ahí aguanta, se destruye todo, pero ahí están los campos de bambú. Y a la vez tienen la dureza casi como el acero, o sea, es de las cosas, de las plantas más duras que existen. Eso es lo que, llevado a la resiliencia, tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos que trabajar de ser flexibles ante la adversidad, pero también duros en el sentido de, bueno, pues de no rompernos, ¿no? ante las dificultades. Y para ello, pues ya habéis visto, ¿no? ¿Cuál es la clave de ello? La clave de todo eso son las raíces. Tener unas raíces que han llevado mucho tiempo, ese autoconocimiento, ¿vale? Esa parte de mirar hacia adentro, que son las que nos van a permitir pues desarrollar, ¿no? esa actitud flexible y fuerte ante la adversidad. Además, el bambú tiene otra característica y es que no están solos. Los bambús suelen estar en bosques de bambú, lo cual significa que cuando un bambú, una planta no enferma, pues desde alrededor, a través de las raíces, le hacen llegar los minerales, el agua, le prestan, ¿no? Lo que necesita para que reviscolee. Pues eso mismo es lo que nos pasa a nosotros. A veces vivimos una sociedad muy individualista donde parece que siempre tenemos que ir solos a todas partes y que tenemos que, ¿no? Somos autosuficientes y al final los bambús, ¿no? O sea, los bambús se dan el permiso de enfermar, pues como nos pasa a nosotros, ¿no? De que tengas esas dificultades y hay que tener a esas personas a nuestro alrededor que nos apoyen. En este sentido, fijaos, en la Universidad de Harvard se hizo un estudio que duró años, porque se estudió durante la vida de muchas personas a lo largo de desde que nacen hasta que mueren. Se dieron cuenta, o sea que duró como 80 años, ¿vale? El estudio, se dieron cuenta que las personas más felices y también coincidía que son las más resilientes, porque al final los retos a todos nos llegan, ¿no? Todas estas cosas que hemos dicho de despidos o proyectos que fracasan o rupturas, enfermedades, etcétera, nos van a pasar a todos. Pero las personas más felices es, oye, lo que venga, aprendo, ¿no? Y entonces ellos decían, en ese estudio de Harvard, lo que nos decía es que aquellas personas que tienen unos vínculos personales más fuertes, que tienen más vínculos y más fuertes, porque al final también ya no es solo tener muchos, porque tú puedes tener muchísimos amigos de Facebook y en verdad no tener ninguno. Entonces es tener esa red que tú sabes que te sostiene de alguna manera. Y eso es felicidad y eso es seguridad ante los momentos de dificultad. Y contar con ellos, no aislarse. Ahí en esos momentos es más que nunca necesitamos, pues bueno, hacer equipo, ¿no? De alguna manera. Ya sabéis que me encanta contar historias. La sesión anterior pues os conté esta historia de Alejandro Sanz, que hoy la cuento más así muy rapidita. Hoy os voy a terminar con otra historia que tiene que ver más con pues, el tema de la resiliencia y la determinación. Y bueno, esta experiencia vital que yo tuve hace 3 años, lo que me pasó un día es que me empezó a doler la garganta de una manera
muy fuerte, era como si tuviera cuchillos en la garganta, no podía tragar, no podía tragar saliva, o sea, ya era, ni podía dormir por la noche. La realidad es que yo me fui al hospital y aquello me dijeron que era una faringitis, porque como era febrero y tal, también me dedico a hablar, entonces, bueno, te has forzado, te has resfriado también, tal. Bueno, yo me fui a casa, me dieron un ibuprofeno y diazepam, yo digo, pues es que no sé, a mí esto, para mí esto no me hace nada. Y yo continué con mi día a día. De hecho, tenía una conferencia al día siguiente en Canarias, me fui para allá, lo pasé fatal en esa conferencia, a pesar de que cuando uno tiene un propósito, ¿no? Que antes lo hemos dicho, para mí subirme a ese escenario a dar esa conferencia no se notó nada. O sea, yo estaba bailando en el escenario y sin embargo estaba con un dolor tremendo. Eso sí, me bajé del escenario y casi, casi me desplomo allí. Es como que esa energía vitalista que te da de cuando estás conectado con lo que estás haciendo, ya se bajó y ya el dolor ya fue insoportable. Por suerte conseguí llegar a la península y ahí ya me fui. Tuve que llamar a una ambulancia porque ya o sea, no podía respirar, me estaba ahogando. En ese momento me llamo a la ambulancia. Espérate, voy a dejar. Bueno, no voy a dejar de compartir. Lo cuento así. Es que me gusta miraros, pero da igual. Entonces me llevan al hospital y ahí ya me hacen las pruebas pertinentes y se dan cuenta. No, espera, así, que me gusta más así. Y se dan cuenta que aquello no era una faringitis, aquello era una mediastinitis, que es una infección, en mi caso de origen desconocido, que había entrado por la garganta, había bajado a pulmones, corazón, hasta ser una sepsis. Aquello se tradujo en 4 operaciones en 5 días, a vida o muerte. 9 días en la UCI. Claro, en ese momento tu vida está en manos de los médicos, de Dios, de la vida, de lo que tú quieras, ¿no? Tú poco puedes hacer ahí, pero cuando me bajan a planta, aunque siempre me dijeron, me bajaban a planta un poco porque estaban saturados de gente y me dicen, en cualquier momento te podemos volver a subir porque la infección, bueno, pues seguía ahí. Lo que pasa es que la tenían como un poco controlada. Me habían operado, como digo, 4 veces en 5 días. Me llevaron al coma, respiración asistida, en fin, fue fuerte. Y en ese momento, pues eso, tú eres un pajarito que te dejas hacer y a confiar, ¿no? Pero es cierto que cuando te bajan a planta, yo al abrir los ojos, porque claro, en la primera fase en la UCI, pues estaba, la mayor parte del tiempo estaba inconsciente, estaba en coma muchos de los días, y cuando abro los ojos me di cuenta que estoy paralizada, o sea, es que no muevo nada de mi cuerpo y además no puedo hablar porque piensan que con las operaciones que me habían hecho, la cuerda vocal que permite el habla, pues que el nervio pensaban que me lo habían cortado. A ver, con una situación como la que había pasado, al final, pues es que al final iban a salvarte la vida. Entonces, bueno, pues para mí fue un shock porque yo la última vez que había estado con los ojos abiertos había estado dando una conferencia en Canarias y llena de energía, a de repente ser una persona totalmente dependiente que, bueno, pues llevaba una respiración asistida primero, después ya pues mascarilla, pero vamos, tenía máquinas que me ayudaban a respirar, me tenían que dar la comida, me tenían que lavar, me tenían que hacer todo y dependiente total, ¿no? Entonces, encima no podía hablar. Con lo cual, en ese momento mi planteamiento fue la pregunta que yo hacía a veces en mis cursos, ¿no? Y tal. Digo, todas estas herramientas que yo cuento en mis cursos de tema profesional, esto me tiene que ayudar a mí en este momento tan importante o tan difícil, ¿no? Para mí. Así que empecé a aplicar todas esas herramientas que yo contaba de cara al mundo profesional para aplicármelo a mí misma. Y la primera pregunta era, ¿dónde pones la mirada? ¿En lo que tienes o en lo que te falta? Si yo ponía la mirada en todo lo que me faltaba, pues era mucho, porque era, como estaba diciendo, pues dependía de todo el mundo, era, vamos, totalmente dependiente. Pero si ponía la mirada en lo que tenía, todo cambia, porque de repente me daba cuenta que estaba viva y que o sea, una enfermedad que tenía un 70% de mortalidad. El 70% de mis compañeros de mediastinitis morían. Así que me agarré ahí y a mí eso me dio mucha fuerza, el sentirme afortunada, que lo que me había pasado era afortunada porque estaba viva. A partir de ahí dije, vale, ahora mismo pues estoy en esta situación, pero tengo que, bueno, pensar dónde me gustaría estar.
es verdad que no quería agobiarme, entonces tampoco pensaba en la recuperación completa. O sea, yo lo que pensaba era estar mejor de lo que estaba. Entonces dije, bueno, para estar mejor de lo que estoy, ¿qué cosas puedo hacer desde ya que me ayuden a mejorar? Pues eso era, yo me obsesioné con la rehabilitación, que la rehabilitación primero era pulmonar, a mí me enseñaron a respirar, me traían aparatitos con bolitas que tenían que subir y bajar y bueno, una serie de cosas, ¿no? de aparatos que se usan de entrenar. Yo estaba obsesionada con el entrenamiento, primero respiratorio y después con el físico, ¿no? Pues primero era aprender a mover un dedo, después la mano, después intentar ver si podía sujetar una cuchara, que aquello era como un peso que parecía, vamos, un quintal. Pero te dabas cuenta que el cuerpo poquito a poco ibas avanzando. Y ahí me agarré a ¿no? Esas pequeñas metas a corto y medio plazo para al menos llegar a lo mejor que pudiera estar. También, yo siempre digo, hay que rodearse, ¿no? Lo que decíamos, el efecto Pigmalión, rodearte de personas pila. Pues mira, yo fui muy ecológica en el sentido de que todas aquellas personas que me decían que qué mal estaba, o su cara cuando me veían es que o sea, esta mujer está hecha un Cristo, y que me lo transmitían, yo negué su entrada, o sea que no, incluso médicos, que habían unos más optimistas, otros más negativos, pues yo ya dije que por favor, que esas personas lo que dijeran, que lo dijeran fuera, lejos de mí. Me hice muy asertiva en ese sentido porque estaba pensando, para mí era supervivencia. Entonces, solo dejaba que se acercara a aquellas personas que me miraban con ojos de grandeza, de vas a poder salir. Y claro, y lo fui consiguiendo desde mi familia hasta médicos también, otros enfermeras que, venga, tú lo vas a conseguir. Y eso era lo que yo quería y a mí eso me daba fuerza. Y por supuesto, que antes también os lo he dicho, busca experiencias de tu pasado, que aquello que te dijeran que eso es muy difícil y que lo ibas a conseguir. Y ahí esa experiencia que os he contado al principio de Alejandro Sanz, por supuesto era diferente tema, pero no importaba, era esa resiliencia, ¿no? De tantas veces que me dijeron que era imposible. Yo digo, pues a mí igual, aunque a mí los médicos me digan que no voy a volver a hablar, que no voy a tal, yo no voy a parar. Y no paré hasta que encontrar ese médico, esa persona que me ayudaba, porque me viví un montón de logopedas, otorrinos, que me decían que no iba a volver a hablar y al final buscando, pues en Viena encontré a una persona que me dio luz. Y así con todo, y físicamente, lo que os quiero decir con esto, ¿no? Es que ese conjunto, esa mentalidad, ¿no? Boom, como ya comentábamos, esas herramientas que hemos visto hoy nos sirve para todo en la vida. Porque, de hecho, os voy a poner un vídeo. A ver. Voy a poner un vídeo de... Espérate. Porque al final de esta historia, ¿no? Ese camino que recorrí, bueno, pues lo que me enseñó es que estas herramientas funcionan. Y finalmente, a día de hoy, bueno, y lo conseguí al año, yo ya tenía la recuperación completa, ¿vale? Así que os dejo el vídeo. Siempre fui una disfrutona y nunca necesité que me zarandearan para saberlo. Pero ya que fue así, no me quedó otra más que subirme en la montaña rusa y aprender del viaje. Hoy siento que tengo la suerte de haberme hecho un selfie en el precipicio y poder contarlo. Esta historia comienza un mes de febrero con un dolor de garganta comparable a tragar un centenar de cuchillas de golpe. Sin embargo, me fui a Canarias y como pude impartí a jóvenes emprendedores una de mis conferencias favoritas. Su nombre era Mundo de Valientes. El fuerte dolor de garganta era insostenible y me decía que algo no iba bien. Pero me gustaba tanto mi profesión que no podía imaginar que aquella podría haber sido mi última conferencia. Al terminar y llegar a casa, una ambulancia me llevó al hospital porque no podía tragar ni tampoco respirar. El dolor de garganta era una mediastinitis necrosante, una infección de origen desconocido con una mortalidad del 70% que llegó al corazón, los pulmones, hasta ser una sepsis. Pero lo importante es que estaba viva. Los días en la UCI me dejaron hecha un cromo. Hubo que aprender a andar, a comer y a respirar sola de nuevo.
pero rodeada de las personas pila, como mi familia y amigos, todo fue más fácil. Y cuando empezaba, por fin, a valerme por mí misma, se paró una cuerda vocal por las intubaciones. Así que me quedé sin voz, como la sirenita. Me dijeron que tenía una cuerda vocal parada y que seguramente con las intervenciones quirúrgicas me podrían haber cortado uno de los nervios que permite el habla. Si así era, no volvería a recuperar mi voz. Llueve o truene, nosotros no perdemos la oportunidad de pasear. Sin embargo, en cuanto los jefes me dejaron salir del hospital, me puse a trabajar con los mejores logopedas y me compré un altavoz como Madonna. Os presento mi nuevo aparatito que me acompaña a todas partes. Así como también todos los cachivaches de Amazon que encontré para poder recuperar mi voz. Y así, paso a paso, con foco y determinación, descubrí el poder interior, la fuerza de la energía vitalista y fui recorriendo el camino hasta día de hoy tener la recuperación completa. Y sí, volví al punto de partida, pero renovada y más agradecida, saboreando aún más cada momento, porque ahora sé de primera mano que nunca sabemos si esta será la última función, así que por si acaso ahora siempre hago todo para que sea la mejor. ¿Y tú? ¿Qué harías si fuera el último día de tu vida? Pues esta experiencia, claro que te cambia la vida, pero sobre todo a mí me enseñó que estas herramientas que hemos hablado sirven en lo profesional, pero te sirven para todo en la vida. Y que cuanto antes las conozcamos mejor, porque nos van a venir muy, pero que muy bien en este mundo, ¿no?, tan incierto en el que todos palpamos. Y es que al final, como me gusta decir a mí, ¿no?, nuestros pensamientos crean nuestros comportamientos y nuestros comportamientos crean nuestras realidades. Así que, como me gusta decir a mí, a volar alto y a soñar sin miedo. Muchas gracias.